Bienvenidos, bendiciones tengan todos mis hermanos, mis hermanas. Saludos en esta tarde de hoy, jueves. Que la paz de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes en esta tarde especial, en esta tarde soleada que nos da el Señor aquí en la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera. Una vez más, esta es otra transmisión del Centro Familiar Los Milagros de Hoy. Iglesia que tiene la misión de llevarlo a todos ustedes en oración al Dios Todopoderoso para que en cualquier necesidad, en cualquier síntoma, en cualquier enfermedad o dictamen médico que usted esté enfrentando, podamos en fe pedirle al Señor por una respuesta. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, será hecho por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así es que agradecemos a todos ustedes su reporte de sintonía en cada transmisión de nuestros cultos virtuales de cada jueves. Recuerden que los sábados a las 11 de la mañana estamos subiendo el video grabado del culto presencial del domingo en nuestro templo en Soberanía. Eso es lo que estamos haciendo el sábado. Estamos subiendo a las páginas de redes sociales lo que fue la grabación del culto del domingo. Pero el jueves, lo que son los jueves, como hoy jueves, sí estamos teniendo nuestro culto virtual a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo ahorita. Solamente estamos teniendo una sola reunión presencial en el templo de Soberanía, que es los domingos a las 10 de la mañana. En la semana, el jueves, estamos teniendo culto virtual. Así que sean todos bienvenidos. Estamos en Facebook, en Instagram, posteriormente en YouTube. Y damos gracias a Dios. Es un privilegio poder servirle al Señor. Es un privilegio poder llegar a todos ustedes en la comunidad de sus hogares a través de estas redes sociales, a través de estas señales. Es una bendición para mí poder servirle. Y esperamos ser de bendición en esta tarde. Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que a través del Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe en todo lo que vamos a decir a partir de este momento. Padre Santo, Padre Dios, Padre de misericordia, Padre de luz, Padre de poder, de amor, de bondad. Nos ponemos en tus manos en este día, en esta tarde. Y te damos gracias por el privilegio de poder servirte a través de esta señal que está llegando y estará llegando a muchos corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente, nuestra boca y ponga la palabra que cada corazón que está siguiendo esta señal necesita oír. Si hay enfermos, ministrales conforme a la dirección del Espíritu Santo y conforme al poder del Espíritu Santo, que a través de esta señal viaje el poder de Dios, el poder sobrenatural de Cristo, el poder divino, milagroso de Dios, todopoderoso, viaje a través de esta señal. Y donde haya un enfermo, donde haya alguien con cualquier tipo de dolencia, cualquier síntoma, el poder de Cristo los alcance y un milagro, una respuesta de Dios puedan recibir, una sanidad, un cambio para bien en su salud, puedan ver. Y prometemos darte solo a ti toda la gloria, toda la honra y toda alabanza. Que así sea en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, este es el Centro Familiar Los Milagros de hoy. Queremos compartirle un pensamiento de introducción en este culto virtual basado en Lucas 12, 16 al 21, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico
se habla de un hombre rico. Tenemos algunas imágenes aquí de un hombre rico, actualizado a nuestra época, como lo ve a mi espalda, un hombre rico, con un buen carro, unas buenas lactos en su mano, en su auto, buenos vestidos, en fin, como lo vemos aquí a mi espalda, la imagen de un hombre rico, actualizado a nuestros días. Se habla en esta escritura de un hombre así, un hombre rico, que dice que había producido mucho. Como lo vemos también a mi espalda, la imagen de mucho dinero, ¿no? Que es lo que hace que personas en nuestros días puedan tener mucha solvencia económica y puedan tener acceso a comprar propiedades, en fin, lo que se les antoje. Pueden hacer viajes, personas que tienen dinero. Con dinero no solamente se pueden comprar muchas cosas, propiedades, bienes, sino que también se puede viajar. En fin, ¿qué no se puede hacer con el dinero? Muchas cosas. Y en esta escritura se habla de un hombre así, rico, que había producido mucho, tenía muchos bienes, mucho dinero, como lo vemos aquí a mi espalda, mucho dinero. Y en sus riquezas, dice que él pensaba, dice la palabra del Señor, dice, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Esto es lo que él pensó en su riqueza, en su abundancia. Dice que él dijo dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, o sea, mi dinero, mis arcas. Vemos a mi espalda la imagen de mucho dinero, también de muchas monedas de oro, ¿no? Muchas monedas de oro. Este hombre se había hecho de mucho dinero. Este hombre se había hecho de muchas monedas de oro. Y en su abundancia, en sus riquezas, esto fue lo que él se dijo dentro de sí. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, todo ese dinero que había producido. Y dijo, esto haré. Estoy en Lucas 12, 16 al 21. Dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En otras palabras, él pensó en su abundancia de dinero y de oro que había acumulado. Él pensó hacer un granero, en términos modernos diríamos, él pensó hacer un depósito mayor, más grande, porque la producción de dinero era tan grande que el depósito se le quedó pequeño. Entonces él pensó hacer un depósito más grande para atesorar allí, en esas arcas, en ese depósito, todos sus bienes, su dinero que había ganado en esta vida. Eso fue lo que él pensó, agrandar sus depósitos para acumular más dinero, agrandar sus arcas para acumular más monedas de oro. Fue lo que él pensó. Y luego dijo, diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Fue lo que él pensó. Él pensó, repito, número uno, en su abundancia, crear depósitos mayores para seguir atesorando. Número dos, él pensó en su abundancia, en gozar la vida, porque él se dijo para sí, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Fue lo que él pensó. Ahora, ¿qué dijo Dios sobre
lo que este rico tenía pensado en su corazón. Sigue diciendo la escritura, Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y termina la lección diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es que en mi introducción que quise traerles hoy, en base a esta escritura, la lección es que en lo que Dios, por su misericordia, nos ha permitido tener en esta vida, no tenemos que tener ese pensamiento egoísta de solamente acumular riquezas para nosotros, sino que en nuestra abundancia, que repito, por la misericordia de Dios, Dios permita llevarnos a tener, pensemos en bendecir a otros, en bendecir la obra del Señor, no solamente al prójimo, sino bendecir la obra del Señor. Si usted ve en nuestra lectura leída acerca de la historia de este rico, en su abundancia en ningún momento él pensó ni en ayudar al prójimo, ni en ayudar a la obra del Señor. En su abundancia él solamente pensó en sí mismo, tuvo un pensamiento egoísta, porque en su abundancia, en tantas riquezas que acumuló, como lo vemos a mi espalda, tanto dinero, tantas monedas de oro que él acumuló, no pensó en el prójimo, no pensó mucho menos en la obra del Señor, en bendecir al prójimo y en bendecir la obra del Señor. Ahora, ¿por qué traemos esto a colación? Esta escritura, este pensamiento, porque estamos viviendo en tiempos donde hay mucha necesidad. Y si Dios te ha permitido tener algo de bienes, algo de bienestar económico, algo de abundancia, no solamente piensa en ti. Hay mucha necesidad. Hay muchas familias que están esperando una ayuda, una bolsa de comida. Están esperando ese soporte en tiempo de crisis. Alguien que sea tocado y les visite para llevarle una bendición. Hay mucha gente así en nuestros días que necesitan una ayuda. También respecto a la obra del Señor, hay muchas necesidades en la obra del Señor, que personas que me están viendo, que Dios les ha permitido tener bienestar económico, pueden ser ese instrumento de Dios para bendecir su obra, para bendecir proyectos que tienen que ver con la obra de Dios, porque la obra de Dios también tiene mucha necesidad. Hay muchas metas, muchos proyectos, muchas cosas que queremos comprar, que queremos hacer, y para eso se necesita de corazones generosos, personas que en su abundancia, en su bienestar económico, puedan sacar lo que es de Dios, ese diezmo, esa ofrenda que es del Señor, puedan acordarse del Dios que les ha dado salud hasta el día de hoy. Yo oro en este día para que el Dios que te ha dado esa abundancia, ese bienestar económico, toque tu corazón y te lleve a acordarte del prójimo. Hay alguien cerca de ti que necesita una ayuda económica, que necesita una bolsa de comida. Déjate usar por Dios para este tiempo de crisis, para bendecir a una familia. Déjate usar por Dios en este tiempo de necesidad para ayudar a una familia. Y también voy a orar para que te dejes usar por Dios para bendecir la obra del Señor, con ese diezmo, con esa ofrenda, porque en la obra del Señor también hay mucha necesidad, hay proyectos, hay metas. Gracias a Dios, ahí en el templo en Soberanía, recientemente pudimos hacer algunas remodelaciones con respecto a la fachada del templo. Hicimos algunas remodelaciones, gracias a Dios. Hubiera tenido esas imágenes para presentárselas,
pero no lo pensé. Pero en una próxima vamos a tener esas imágenes de esa remodelación que logramos hacer en el templo allá en Soberanía. Para este tiempo de pandemia, de crisis, hicimos esas remodelaciones gracias a Dios y a personas que en su bienestar económico, en su solvencia económica, en su bendición que Dios les ha dado, en su abundancia, pensaron no solamente en ellos, sino que han pensado en bendecir la obra del Señor. Y gracias a Dios por personas así que logramos hacer estas remodelaciones. Pero todo no se queda allí. Queremos continuar en seguir remodelando el templo en otras proyecciones más que tenemos por delante. Y oro para que Dios toque cada corazón. Sé que hay personas que Dios les ha bendecido, les está bendiciendo. Y oro para que en tu bendición pueda ser de bendición al prójimo y a la obra de Dios. Padre, bendigo cada persona que me está siguiendo en este día, en esta tarde, o cuando se conecten con esta señal. Sé que hay personas que tú estás bendiciendo en este tiempo de recesión económica. Hay personas que tú estás proveyéndole, les estás abriendo puertas, les estás dando abundancia. Oro para que en la abundancia de ellos puedan acordarse del prójimo, porque hay muchas familias que necesitan esa ayuda económica, que necesitan esa visita de alguien que pueda llevarle esa bolsa de comida. Padre, oro para que también toques esos corazones, para que en su abundancia se acuerden de tu obra y bendigan también, así como al prójimo, bendigan también tu obra, para que proyectos, metas que tenemos como obra de Dios, como templo, se puedan cumplir, se puedan seguir realizando esos proyectos para tu gloria y alabanza. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Sean bendecidos y que la bendición de Dios continúe sobre sus vidas. Queremos saludar a algunas personas que están reportando sintonía en el Facebook. Nuestra hermana Bellanida, nuestra hermana Omaida. Que Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente. En el Instagram tenemos reporte de sintonía de nuestra hermana Casilda. Que Dios le bendiga abundantemente y les cubra en salud, les guarde en salud, y que la mano poderosa de Dios esté sobre los suyos también para traerle protección en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Así es que tenemos un tema para todos ustedes en este día de hoy. Lo tengo aquí a mi espalda. El tema tiene que ver con llamados a cumplir el sueño de Dios. Llamados a cumplir el sueño de Dios. Y usted se preguntará, ¿y Dios tiene sueños? Dios tiene proyecciones, porque cuando hablamos de sueño, hablamos de proyecciones, hablamos de metas, hablamos de aspiraciones, como lo vemos aquí a mi espalda, donde tenemos una imagen que proyecta a alguien teniendo un sueño, teniendo un sueño. Entonces, yo quiero confirmarte hoy por la palabra de Dios que Dios sí tiene sueños, Dios tiene metas, Dios tiene proyecciones, Dios tiene aspiraciones, anhelos en su corazón. Y esos sueños que hay en el corazón de Dios requieren de nosotros para cumplirse esos sueños. Así como en cada uno de nosotros hay aspiraciones, hay metas, hay proyecciones. En nosotros hay sueños, hay una visión, hay una proyección, hay una meta que queremos alcanzar. Puede ser a nivel personal, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel económico, puede ser a nivel empresarial, ¿verdad? Hay aspiraciones, hay metas, hay proyecciones que hay en nuestro corazón, y que quiero decirte que muchas de esas aspiraciones y metas y proyecciones
eh, van a depender de la ayuda o de la intervención de Dios. Algunos sueños los vamos a alcanzar por nuestra propia capacidad, fuerza o habilidad. Pero hay sueños que van más allá de nuestra capacidad, de nuestra habilidad. Y es ahí donde entonces estamos hablando de sueños que dependen de la intervención sobrenatural de Dios para que se cumplan. Hay sueños que van más allá de nuestra capacidad económica, van más allá de nuestra fuerza, de nuestra habilidad. Y es ahí donde entonces para que esos sueños se cumplan, dependen, repito, de una intervención sobrenatural de Dios. Entonces, quiero hablarte más a fondo acerca del sueño de Dios. Vamos a enfocarnos en nuestro tema. Recuerden que nuestro tema es llamados a cumplir el sueño de Dios. Entonces, quiero hablarte por la palabra acerca de cuál es el sueño de Dios. Si usted no lo sabía, reitero, Dios tiene sueños, Dios tiene aspiraciones, Dios tiene anhelos, Dios tiene deseos en su corazón, metas que Él tiene y que anhela que se cumplan. Entonces, para que esos sueños de Dios se cumplan, requiere de nuestra ayuda, requiere de nuestra colaboración. Entonces, vamos a ver en primer lugar cuál es el sueño de Dios y vamos a ver en segundo lugar qué tipo de personal Dios requiere, qué tipo de persona Dios requiere para que se cumpla su sueño, para que se cumpla el sueño de Dios. Empecemos con describiendo por la palabra cuál es el sueño que hay en el corazón de Dios, cuál es el deseo que hay en el corazón de Dios, cuál es esa proyección que hay en el corazón de Dios. Estamos en Lucas capítulo 14, verso 23, como lo dice aquí a mi espalda. Lucas 14, 23, aquí se nos habla en esta escritura acerca de cuál es ese sueño que hay en el corazón de Dios, cuál es ese deseo, cuál es esa aspiración que hay en el corazón de Dios. Dice Lucas 14, 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los collados y vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí está, aquí hay dos elementos que confirman nuestra palabra de hoy. El primer elemento tiene que ver con el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la aspiración, la proyección que hay en el corazón de Dios? Es ver llena su casa. En otras palabras, ver lleno el templo, que es aquel lugar que ha sido constituido como casa de Dios en esta tierra. Ese es el sueño de Dios. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Esa es la aspiración, lo que Dios aspira, anhela ver, es ver su casa llena de familias. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo es posible que en este tiempo de recesión social que estamos viviendo se logre cumplir ese anhelo de Dios? Si de parte del gobierno, de parte de las autoridades de salud solamente nos permiten tener el 25% de personas en nuestras reuniones, por esta pandemia que estamos viviendo donde tenemos que mantener una distancia de 2 metros entre personas y eso hace que el número de personas o de asistentes a los templos se reduzca a un mínimo de 25%. Ustedes se preguntarán cómo podemos cumplir, pastores, el sueño de Dios en este tiempo de recesión social. Bueno, yo le creo a Dios que este tiempo de recesión social va a pasar. Es más, los medios de comunicación así lo confirman. Cada vez que pasan los días, las semanas, los meses, vemos que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Estamos viendo que cada vez más que pasan los días hay más esperanza de que vamos a salir de esta situación, vamos a ver cambiar esta situación, porque Dios le ha dado sabiduría al hombre, Dios le ha dado sabiduría al ser humano,
Y entre esa sabiduría que Dios le ha impartido al ser humano es aquella que tiene que ver con la tecnología científica. Y gracias a la tecnología científica, que es el resultado de la sabiduría de Dios en el hombre, pues se están produciendo vacunas que van a dar la solución a esta situación. Y ya están en proceso muchas de esas vacunas, ya prácticamente algunas de ellas a principios de este mes de septiembre se van a estar haciendo las pruebas correspondientes con la cantidad de personas correspondiente, y prácticamente ya estamos en ese proceso de probar esas vacunas que van a estar viniendo una a una, llegando a nuestra nación, y todo eso pues nos da una esperanza de que los tiempos van a cambiar. Todo esto anuncia de que estamos frente a un nuevo amanecer después de esta temporada de incertidumbre, de tragedia, de muertes, de amenazas en la salud. Gracias a la sabiduría, repito, de Dios en el ser humano, gracias a la sabiduría de Dios en el ser humano, que se expresa en los avances científicos, ya se han podido descubrir vacunas para frenar esta pandemia. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado fuentes, nos ha dado recursos para enfrentar en victoria esta situación, para frenar este mal. Nos ha dado recursos. A Dios sea la gloria. Bendito sea el Señor. Dios tiene la manera cómo llevarnos adelante. Él lo puede hacer sobrenaturalmente, directamente, sin necesidad de vacunas, sin necesidad de medicamentos, pero en otros aspectos a veces Dios usa la tecnología científica, a veces Dios usa los avances científicos, los descubrimientos científicos. Dios también lo ha dejado a nuestro alcance para que a través de ellos podamos también darle solución a ciertos problemas en la salud. Así que como los tiempos van a cambiar, es mi esperanza, vamos a retomar entonces ese cauce que traíamos, donde había esa libertad de llegar a la casa de Dios, donde había esa libertad de llegar a los templos de Dios, y como vamos camino hacia esa libertad, donde vamos a poder reunirnos nuevamente. Escuché al apóstol Edwin decir que ya a partir del miércoles 16 de septiembre van a empezar las reuniones nocturnas, después de 5 o 6 meses de estar sometido a una cuarentena a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, no puede salir de noche. Bueno, ya a partir de mediados de septiembre se va a levantar esa cuarentena nocturna. La cuarentena se va a extender ya no de 7 a 5 de la mañana, sino ahora será de 11 de la noche a 5 de la mañana. Así que gloria al Señor, ¿verdad? Vamos hacia esa libertad, paso a paso, paso a paso. Ya tenemos confirmación del MINSA que los adultos mayores pueden llegar a los templos. Ya nosotros llamamos y nos confirmaron que los adultos mayores de 60 años pueden llegar al templo, porque vamos recuperando paso a paso ese cauce normal que traíamos antes de esta pandemia. Y vamos hacia esa libertad plena, vamos hacia esa restauración plena para la gloria del Señor, donde vamos a poder llegar al templo todos sin ningún tipo de restricción. También oí en los medios de comunicación que los cercos sanitarios también algunos se van a ir levantando, ¿no? Y va a haber mayor movilidad, porque reitero, ya hay una vacuna entre nosotros que con la ayuda del Señor pues va a ser el instrumento que Dios va a usar para frenar esta pandemia, estos contagios de este virus mortal. Y los cercos, en cuanto a los cercos sanitarios, ya se está pensando en ir levantándolos también. Pero esto es todo un proceso, paso a paso. Ya tenemos información que el comercio paso a paso también se va a estar abriendo, también el comercio se va a estar abriendo paso a paso.
y también lugares donde no podíamos llegar paso a paso, también vamos a tener la libertad de poder nuevamente llegar a esos lugares recreativos como playas, parques, en fin, nuevamente vamos a poder llegar a ir a playas, en fin. Así que todo esto es un proceso, la gloria sea para el Señor, y así mismo va a ser en cuanto a nuestras reuniones en los templos, paso a paso, hasta que lleguemos a esa libertad plena de poder nuevamente llegar al templo. Y cuando venga esa libertad plena, cuando llegue ese momento de nuevamente llegar a los templos, vamos a retomar el sueño de Dios. Como dice Lucas 14:23, lo tenemos aquí en mi espalda esta escritura. Lucas 14:23, donde ahí se habla de cuál es el sueño de Dios respecto a su casa. Es ver su casa, el templo, lleno de familia. Como lo dice esta escritura, vamos a nuevamente leerlo. Dice Lucas 14:23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos de Chitré, ve por los vallados, o sea, por diferentes barriadas, fuérzalos a entrar al templo los milagros de hoy, para que se llene mi casa. Ese es el sueño de Dios. Querido hermano, usted que me está siguiendo en esta señal, ese es el sueño de Dios. Que su casa, el templo, que es la casa de Dios, se llene de familia. Y hacia allá vamos. Vamos hacia allá. Vamos a ver cumplirse este sueño de Dios. Hoy estamos en soberanía solamente, donde por esta recesión social hemos sido limitados a estar solamente ahí. Antes estábamos en soberanía, antes estábamos en el centro de la ciudad, en Chitré, antes teníamos puntos de reunión en el Rincón de Santa María, en Los Canelos, teníamos grupos en Las Cabras de PC, teníamos grupos en áreas de la provincia de Los Santos, en fin, teníamos diferentes puntos de predicación donde íbamos a llevar la palabra, pero hoy solamente estamos por esta recesión social en el templo de soberanía. Pero cuando se levante esta recesión, nuevamente vamos a retomar esa visión de estar en el centro de Chitré, y así sucesivamente en Las Cabras. Vamos a volver a ir al Rincón, vamos a volver a ir a Los Canelos, vamos a volver a ir a Los Santos, en fin, a donde Dios nos abra puerta. Ahí vamos a ir con esta visión nuevamente, cuando llegue ese tiempo de libertad, cuando ya esta recesión haya pasado a la historia, que es lo que estamos deseando, que pronto esta recesión pase a la historia, al pasado, y no seamos más reprimidos, sino que tengamos esa libertad de llegar a todos los lugares como antes. Así que cuando llegue ese tiempo de libertad, vamos a retomar el sueño de Dios en nuestro corazón. Vamos a unirnos al sentir de Dios, al deseo de Dios, que es ver su casa llena de familia. Vamos a unirnos a ese sueño, a ese anhelo que hay en el corazón de Dios, que el sueño de Dios sea nuestro sueño. Porque así como quisiéramos que Dios colabore con nuestros sueños personales, así Dios está esperando de nosotros que colaboremos con el sueño que hay en su corazón. Espero me haya explicado. Hay un sueño en nosotros. Quisiéramos que Dios se una y tome participación activa en nuestro sueño y colabore con el cumplimiento de nuestro sueño. Así mismo debe ser con respecto al sueño de Dios. Dios está esperando que en su sueño nosotros tomemos participación activa en el sueño de Dios, que tiene que ver con ver su casa llena de familia. Dios está esperando de nosotros que seamos esos colaboradores con el sueño de Dios, de ver su casa llena. Dios está esperando de nosotros que no seamos indiferentes al sueño de Dios, sino que tomemos participación activa, seamos esos colaboradores, trabajemos en pos del cumplimiento del sueño de Dios, que es ver su casa llena de familia. Y por eso, en esta escritura de Lucas 14:23,
hay una frase o una palabra o un término que me llama la atención. En el momento en que el Señor se dirige a aquellos que van a ser pieza clave en el cumplimiento de su sueño, hay un término que Dios usa para describir a aquellos colaboradores que van a hacer de su sueño una realidad. Estoy en Lucas 14:23, donde dice: dijo el Señor al siervo. Por eso a mi espalda está esta imagen donde vemos la palabra siervo, que es igual a esclavo. ¿Por qué? Porque en la definición más sencilla de la palabra siervo, de este término siervo, encontramos que siervo significa esclavo. Así de sencillo. Y un esclavo, en términos simples, es alguien que ha perdido todos sus derechos o aspiraciones personales. Reitero, un esclavo, que es el significado de un siervo. Un esclavo es alguien que ha perdido todos sus derechos a aspiraciones personales. Por eso en nuestra escritura leída, para Dios cumplir su sueño de ver su casa llena de familia, Dios requiere de siervos. En otras palabras, de esclavos que hayan renunciado a sus aspiraciones personales a fin de que se cumpla a través de ellos las aspiraciones de Dios. Sí, así de sencillo. Dios requiere de siervos. Por eso Lucas 14:23 lo dice: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dios se dirige en esta escritura a la hora de querer que se cumpla su sueño a siervos, en otras palabras, a esclavos. ¿Por qué? Porque un siervo, o sea, un esclavo, es alguien que ha renunciado a sus aspiraciones personales para darle vida, darle cumplimiento a las aspiraciones de Dios. Un esclavo, un siervo, un esclavo es alguien que ha renunciado a sus deseos personales por cumplir entonces los deseos del corazón de Dios. Si no estamos en calidad de siervo, aquí a mi espalda vemos un esclavo, la imagen de un esclavo, que es alguien que había perdido todos sus derechos a sus aspiraciones personales, había renunciado a sus aspiraciones personales porque un esclavo estaba por cumplir los deseos de su amo. Eso es lo que era un esclavo. Estaba por cumplir los sueños de su amo. Estaba por cumplir, un esclavo era por trabajar en pos de los deseos, en pos del sueño, en pos de las aspiraciones, de las proyecciones de su amo. Eso era lo que es un esclavo. Es alguien que ha perdido todas sus aspiraciones, todos sus deseos. Él simplemente está para trabajar, para cumplir los deseos de su amo. Entonces, para Dios cumplir su sueño, Él se dirige en esta escritura a siervos, en otras palabras, a gente que sean siervos, o sea, esclavos del Señor, esclavos del Señor, esclavos de la visión del Señor. Y cuando nosotros adoptemos esa posición de ser esos siervos, de ser esos esclavos de la visión del Señor, es ahí donde entonces vamos a tener esa capacidad de trabajar en pos de los deseos de nuestro amo, que es nuestro Dios. Es ahí donde entonces nos vamos a ver trabajando en pos de los deseos de nuestro Dios, de la visión de nuestro Dios, de los deseos de nuestro Dios, que es ver su casa llena. Vamos a tener esa libertad, esa capacidad para trabajar en pos de los deseos de nuestro Dios. Vamos a esta escritura, Filipenses capítulo 2, verso 20 al 21, donde dice, Filipenses 2, 20 al 21, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros,
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ahí está. Filipenses capítulo 2, dice versos 20 y 21. El apóstol Pablo vio que estos creyentes que conformaban la iglesia de Filipos estaban en lo suyo propio. O sea, trabajando por cumplir sus sueños, trabajando por cumplir sus aspiraciones. No los sueños de Dios, no las aspiraciones de Dios. Ellos estaban era por trabajar por cumplir lo suyo propio, sus propias aspiraciones, sus propias metas, sus propias proyecciones. Así que ninguno de ellos estaba por servir por los intereses o las proyecciones del reino de Dios. Estaban en lo suyo propio, buscando cumplir sus propias metas, buscando cumplir sus propias aspiraciones, sus propias proyecciones, indiferentes a los sueños y a las aspiraciones de Dios. Entonces, esto muestra cuán lejos estaban estos creyentes de Filipo de ser esos siervos de Dios, llamados a cumplir el sueño de Dios. Esto muestra cuán lejos estaban ellos de ser esos siervos, de ser esos esclavos. Porque solo querían que Dios cumpliera sus sueños personales, pero a la hora de ellos cumplir el sueño de Dios, a la hora de ellos apoyar lo de Dios, colaborar por lo de Dios, sencillamente daban su espalda, sencillamente cualquier excusa para ellos era buena para no sentirse comprometido ni sentirse responsable con la visión de Dios. Cualquier excusa era buena para ellos no sentirse comprometidos con la visión de Dios y con el sueño de Dios, que tenía que ver o que tiene que ver con ver su casa llena de familia. Ellos no estaban por trabajar, por llenar la casa de Dios en sus días con familia. Ellos no estaban por trabajar, por llenar el templo de Dios en sus días con familia. No, ellos no estaban por eso. Ellos estaban en lo suyo propio. Es lo que Pablo describe aquí en nuestra escritura leída, Filipenses capítulo 2, versos 20 y 21. Ahora yo termino con el modelo de nuestro Señor Jesucristo, el modelo que nos dejó Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Pero antes quiero presentarte la imagen de un hombre rechazando la visión, el sueño, como lo vemos aquí a mi espalda. Así hay muchos creyentes mostrando un rechazo a la visión de Dios, al sueño de Dios. Así hay muchos creyentes mostrando una indiferencia a la visión de Dios. Yo oro para que usted que está siguiendo esta transmisión no sea ese creyente, sino que usted sea alguien que abra su corazón a la visión de Dios, al sueño de Dios, y que sea un colaborador, uno que va a apoyar, uno que va a decir, aquí estoy, cuenta con este recurso, porque hay muchas maneras de apoyar una visión de Dios. Hay muchas maneras de apoyar el sueño de Dios. Algunos con ayuno y oración, otros yendo a buscar la familia, la gente, otros con su dinero, con su aportación, con la abundancia que Dios les ha dado. Ese diezmo que usted saca hace posible que cuando volvamos a retomar la visión de ese local podamos tener para pagar ese alquiler de ese local. Es la manera también de usted apoyar una visión, un sueño de Dios. Cuando usted en su abundancia que Dios le ha dado, usted no cierra su bolsillo como este hombre que está diciendo, no quiero apoyar, no quiero colaborar. Cuando en su abundancia usted es alguien que quiere ser realmente un colaborador del sueño de Dios, usted va a abrir su cartera en su abundancia para que su diezmo llegue al alfolí del templo donde usted se congrega, para que haya solvencia en ese templo para pagar el alquiler, para pagar la luz, los aires acondicionados que se usen. Cuando retomemos esta visión de volver a Chitré, hay un local que vamos a alquilar, hay aires que colocar, todo eso
es una inversión porque hay que pagarle al técnico que va a volver a colocar los aires, hay un recibo de luz que nos va a estar llegando, todo eso requiere solvencia económica, y para que haya esa solvencia económica y podamos estar en Chitré nuevamente, en ese local alquilado, para que haya esa solvencia económica y podamos estar allí, se requiere de gente que le den esa bienvenida al sueño de Dios y le digan al sueño de Dios de levantar un pueblo aquí en la ciudad de Chitré para Cristo. Le digan a ese sueño de Dios: presente, aquí estoy para apoyar con mi dinero, para apoyar con lo que Dios me ha dado, con mis bienes, con mi abundancia que Dios me ha dado. Aquí está para apoyar. Tenga, pastor, para que usted tenga para ese alquiler, para pagar la luz por esos aires, para que usted tenga para pagar los técnicos que se requieran para la instalación de los aires. Miren, son formas que usted puede manifestar su apoyo al sueño de Dios, que tiene que ver con esa cosecha de almas. Yo sé que después de esta pandemia va a haber muchos que van a abrir su corazón al llamado de Dios, pero se requiere de colaboradores, gente que se una al sueño de Dios de levantar esa cosecha de almas, de traer esa cosecha de familias al reino de Dios. Se requiere de colaboradores, y yo me estoy dirigiendo a esos colaboradores. Algunos son llamados a colaborar con el sueño de Dios con ayuno y oración, repito. Otros son llamados a colaborar con el sueño de Dios trayendo familia. Esa es la gracia que Dios te ha dado. Te ha dado Dios una gracia para traer familia a la casa de Dios. Eso es lo tuyo. De esa manera tú estás haciendo posible que se cumpla el sueño de Dios. Pero hay otros que Dios los ha llamado a apoyar es con su dinero. Con su dinero. ¿Por qué? Porque Dios te ha confiado una abundancia para que en tu abundancia tú puedas sufragar, tú puedas darle esa solvencia económica, tú puedas patrocinar el sueño de Dios, la visión de Dios, tú puedas invertir por ese sueño de Dios, para que no sea el dinero, la falta de dinero, un impedimento para que se cumpla el sueño de Dios, porque todo sueño de Dios requiere inversión, requiere dinero. Toda proyección, todo proyecto de Dios requiere dinero, Entonces yo oro para que se levanten esos colaboradores para que puedan darle vida al sueño de Dios aquí en Chitré, de levantar esa cosecha de almas, esa cosecha de familias que Dios quiere levantar aquí en Chitré. Que no sea la ausencia, la falta de dinero, el impedimento para que nosotros podamos ir por esa cosecha de familia. Que no sea la falta de dinero, que Dios toque tu corazón en tu abundancia y puedas hacer llegar tu diezmo al alfolí, para que con tu diezmo ese sueño de Dios se pueda cumplir aquí en Chitré para la gloria del Señor. Mira cómo lo dice Filipenses 2, 5 al 8, y con esta escritura yo termino. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 lo dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mientras yo estoy leyendo esta escritura, usted va a estar viendo a mi espalda la imagen de Jesús como siervo, lavándole los pies a sus apóstoles. Ahí está la imagen de Jesús como un siervo, porque Él vino para eso, para servir, o sea, para ser un esclavo del proyecto del Padre, que tenía que ver con rescatar la humanidad perdida a través de la muerte de su Hijo, a través de la muerte de Jesús. Ese era el proyecto del Padre. Entonces se requirió de la colaboración del Hijo. El Hijo se ofreció como colaborador para que este sueño del Padre se cumpliera, para que este proyecto del Padre se cumpliera. Y Él vino en calidad de siervo, o sea, de un esclavo, para hacer real ese sueño del Padre. Y por eso lo vemos a mi espalda como un siervo, lavándole los pies a los apóstoles, porque dice esta escritura que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Aquí Jesús nos presenta el apóstol Pablo aquí en Filipenses 2, 5 al 8, el modelo de nuestro Señor Jesucristo, como Él, para cumplir el sueño del Padre de salvar a la humanidad, Él se ofrece como ese cordero inmolado, como ese cordero que iba a ser sacrificado. Él se ofrece como un siervo, como un esclavo, para colaborar con el sueño del Padre. Ahora, Jesús nos presenta un modelo a seguir, porque Él vino para ser ese siervo, para cumplir el sueño del Padre. Ahora Él quiere que nosotros sigamos este modelo. Hay un sueño en el corazón de Dios respecto a Chitré, y es levantar una cosecha de almas, levantar una cosecha de familia después de esta pandemia. Eso es lo que está en el corazón del Padre. Rescatar almas a chitreanos, a suerenses, rescatar estas provincias, es lo que está en el corazón del Padre. Pero para que esto se cumpla, Dios está esperando que podamos ser esos siervos, esos esclavos, que nos rindamos, nos entreguemos a cumplir este sueño. Algunos colaborando con sus ayunos, con sus oraciones, otros colaborando con la gracia que Dios le dio de traer familias al templo, otros colaborando con sus diezmos, su ofrenda, porque su abundancia Dios se la dio para que en tu abundancia tú puedas financiar los proyectos del reino de Dios. Para eso Dios te dio esa abundancia, para que puedas financiar los proyectos de Dios, para que puedas financiar con tu abundancia los proyectos del reino de Dios, de la obra de Dios que tiene que ver con la cosecha de almas que viene para esta región. Tú puedes ser ese colaborador, ese siervo. Y yo oro para que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. Y como dice mi tema hoy, vamos a ponerlo a mi espalda: llamados a cumplir el sueño de Dios. Que tú puedas ser parte de esos colaboradores que van a apoyar el sueño de Dios. Padre, bendigo a todo aquel que ha seguido esta señal, que ha seguido esta transmisión. Bendigo a los que han reportado sintonía, a nuestra hermana Luz, a nuestra hermana Ginela, a nuestra hermana Katia, a nuestra hermana Ariadna. Bendigo a todas sus vidas, bendigo a todos aquellos que están reportando sintonía, aquellos que están en sintonía o estarán en sintonía, se conectarán con estas señales en el futuro. Los bendigo también. Guárdalos en salud, protégeles de todo virus. Establezco una cobertura mayor sobre ellos, porque viene un tiempo donde va a haber más libertad para salir, más movilidad, más movimiento de personas de un lado a otro. Va a haber más libertad en el comercio, y con esa movilidad también va a haber amenaza respecto a este virus. Pero yo pido que la cobertura de Dios sea sobre cada uno de ellos. El poder de Cristo, el de la sangre de Jesús, esté sobre cada uno de ellos, trayendo esa cobertura de que este virus no nos toque, Padre. Que este virus no nos toque, no nos alcance, no nos encuentre. En el nombre de Jesús te lo pido. Escóndenos en el hueco de tu mano, querido Jesús. Escóndenos en tu presencia, para que pronto nos podamos ver juntos, todos reunidos en la casa de Dios, en el templo de Dios. Que así sea en Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo con esta palabra. Vuélvela a escuchar una y otra vez hasta que esto llegue a lo más profundo de tu corazón y puedas entender lo que Dios ha querido transmitirte a través de esta palabra. Sin más, el sábado, recuerda, vamos a transmitir lo que fue el culto del domingo, y el domingo a las 10 de la mañana vamos a tener nuestro culto presencial por este tiempo en nuestro templo en Soberanía. Domingo 10 de la mañana, culto presencial. Sin más, saludos, bendiciones, se les quiere, chao. Hasta el próximo jueves, primero Dios.